El sonido metálico de una cuchara al caer rompió el silencio de la mansión. Ricardo observó el plato, lleno de la comida favorita de su hija, volver a la cocina intacto por 20º día consecutivo. Se dio cuenta de que estaba a punto de perder lo único que su fortuna no podía comprar. Él era un hombre que había construido un imperio desde la nada, un arquitecto de renombre acostumbrado a doblegar el acero y el hormigón a su voluntad. Pero la tristeza en los ojos de su hija Sofía, de solo 8 años, era un muro que no sabía cómo derribar. Desde que su esposa Isabel se fue, hace 6 meses, la risa de la niña se había apagado. Ahora, un silencio absoluto gobernaba la casa, un silencio tan pesado que a Ricardo le costaba respirar. Y lo peor de todo, había dejado de comer. Cada mañana, era una repetición del anterior, un nuevo intento, una nueva esperanza seguida de la misma y silenciosa derrota. Sofía, cada vez más pálida y delgada, se limitaba a mirar el plato con una apatía que helaba la sangre de su padre. Los mejores médicos del país habían desfilado por su casa. Todos se iban con el mismo diagnóstico desesperanzador, dejando tras de sí recetas y consejos que no servían para nada. El poder y el dinero de Ricardo solo acentuaban su terrible impotencia. Su hermana Beatriz insistía en soluciones drásticas, en hospitales y disciplina. Creía que la paciencia de Ricardo era una debilidad, una forma de rendirse, pero él no podía soportar la idea de encerrar a su hija en una habitación blanca y estéril. Ricardo recogió la pequeña cuchara del suelo. Su propio reflejo en el metal plateado le devolvió la mirada de un hombre derrotado, un rey cuyo castillo se desmoronaba desde dentro. Sentía que cada minuto que pasaba era un grano de arena que se escapaba. Los especialistas le habían dado un ultimátum. Si Sofía no empezaba a comer pronto, tendrían que ingresarla. El tiempo se agotaba y Ricardo sabía que estaba librando una batalla que no podía permitirse perder. Por las noches, Ricardo deambulaba por los pasillos de su propia casa como un fantasma. Cada objeto de lujo, cada cuadro en la pared, le recordaba su fracaso. Había diseñado rascacielos que desafiaban el cielo, pero no podía construir un puente hacia el corazón de su propia hija. Su rutina se había convertido en un ritual de esperanza y derrota. Se levantaba antes del amanecer, revisaba los planos de sus nuevos proyectos y luego subía a la habitación de Sofía. La encontraba despierta, con la mirada perdida en el techo, tan quieta que a veces tenía que acercarse para asegurarse de que respiraba. Le leía sus cuentos favoritos, le hablaba de su madre, de los días felices en el parque, pero sus palabras rebotaban en el silencio. Sofía era una muñeca de porcelana, hermosa y frágil, pero sin vida en su interior. La impotencia le quemaba por dentro. Su hermana Beatriz llamaba todos los días con la misma cantinela. El amor no va a curarla, Ricardo. Necesita disciplina, un entorno controlado. Cada llamada era una puñalada que avivaba sus dudas. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si su paciencia solo estaba empeorando las cosas? Pero entonces recordaba la promesa que le hizo a Isabel antes de que se fuera. Cuidaría de Sofía, la protegería de todo. Encerrarla en un hospital le parecía una traición a esa promesa, una rendición que no estaba dispuesto a aceptar. Aún no. Un día, encontró un viejo álbum de fotos. En una de ellas, Isabel y una pequeña Sofía reían a carcajadas en un jardín lleno de orquídeas. Le llevó la foto a su hija. Por un instante, un fugaz segundo, los labios de Sofía se curvaron en un amago de sonrisa. Pero la luz se apagó tan rápido como había llegado. Esa pequeña chispa, sin embargo, fue suficiente. Le dio a Ricardo la fuerza para ignorar a los médicos y a su hermana un día más. Se aferró a ese recuerdo como un náufrago a una tabla en medio del océano. Sabía que su hija seguía ahí, en algún lugar, atrapada detrás de ese muro de silencio. La mansión, que antes era un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una prisión fría y vacía. El único sonido era el eco de sus pasos y el tic-tac de un reloj, que parecía contar los segundos que le quedaban. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos, y con él, la vida de Sofía. Ricardo miraba la ciudad iluminada desde su ventana, un mundo vibrante que parecía ajeno a su dolor. Se sentía completamente solo, una sensación que quizás muchos conocen, sin importar desde dónde estén viendo esta historia, o la hora que marque su reloj. El timbre resonó en la casa, un sonido tan extraño que pareció una profanación.
Ricardo abrió la puerta y se encontró con una mujer de aspecto sencillo, con una calma en la mirada que contrastaba violentamente con el mármol frío del vestíbulo. No era una doctora de renombre ni una psicóloga famosa, era Elena. Detrás de él apareció Beatriz, su hermana, con la espalda recta y la mandíbula tensa. Sus ojos recorrieron a Elena de arriba a abajo, y su desprecio fue tan evidente como el caro traje que vestía. El veredicto estaba claro antes de que se pronunciara una sola palabra. La primera en hablar fue Beatriz, su voz afilada como un bisturí. ¿Esta es la nueva cuidadora? Parece que la has sacado de una organización benéfica, Ricardo. La humillación fue instantánea, diseñada para desarmar y expulsar. Pero Elena no se inmutó. Sus ojos tranquilos se posaron en Ricardo, ignorando por completo a su hermana. Su silencio era una armadura, una calma que enfurecía a Beatriz todavía más. La tensión en el vestíbulo se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, atrapado en medio, apenas pudo balbucear. Beatriz, por favor. Me la han recomendado. Su voz sonaba hueca, debilitada por meses de derrotas consecutivas. La duda que su hermana le inyectaba era un veneno lento. Beatriz soltó una risa seca, sin rastro de alegría. Una recomendación. ¿Qué método tan científico? Estás dejando que una aficionada juegue con la vida de mi sobrina. Cada palabra era un golpe calculado para destruir la poca esperanza que a Ricardo le quedaba. Cuando Elena entró por fin en la habitación de Sofía, no hizo lo que todos esperaban. No le habló a la niña, no intentó darle de comer. Simplemente se sentó en una silla junto a la ventana y se quedó quieta, compartiendo el silencio. Desde la puerta, Beatriz observaba la escena con una mueca de asco. ¿Lo ves? Es una inútil. Le pagas una fortuna para que se siente a mirar las nubes. Esto es ridículo. Su susurro era un veneno en el oído de su hermano. Pero Ricardo, por primera vez, vio algo diferente. El silencio en la habitación ya no se sentía como una tumba. Se sentía como una pausa, como el aire quieto antes de que empiece a llover. Una calma extraña que no entendía, pero que le dio un respiro. Esa noche, la paciencia de Beatriz llegó a su fin. Le doy 3 días, Ricardo, le dijo, con la frialdad de un juez dictando sentencia. Si en 3 días no hay un cambio real, llamaré yo misma al hospital. Se acabaron los experimentos. La amenaza se instaló en el aire, más pesada y opresiva que nunca. Ricardo se sintió acorralado, atrapado entre la lógica aplastante de su hermana y una nueva y frágil esperanza que apenas se atrevía a sentir. Arriba, ajena a todo, Elena seguía en la habitación. No sabía que el reloj corría en su contra, ni que el destino de Sofía pendía de un hilo. Ella no había venido a imponer, sino a escuchar lo que el silencio tenía que decir. Y estaba a punto de descubrirlo. El primer día del ultimátum fue una tortura silenciosa. Beatriz seguía a Ricardo por la casa como una sombra, con los brazos cruzados y una mirada que lo juzgaba a cada paso. Cada hora que pasaba sin un cambio en Sofía, era una victoria para ella, y Ricardo sentía cómo la soga se apretaba alrededor de su cuello. Por la tarde, su hermana lo acorraló en el despacho. El gran Ricardo, el hombre que levantaba ciudades, incapaz de salvar a su propia hija. Le dijo, con la voz cargada de un desprecio helado. Mírate, te aferras a una desconocida mientras Sofía se consume. La humillación le quemó en el pecho, dejándolo sin palabras. Elena, ajena a la tormenta, continuaba con su método. Ese día, sacó un pequeño pájaro de madera, y le dio cuerda. Una melodía suave y frágil llenó la habitación. Por un instante, los ojos de Sofía siguieron el movimiento del juguete. Ricardo, que observaba desde la puerta, contuvo la respiración. Pero la chispa se apagó tan rápido como había aparecido. La niña volvió a su quietud. La esperanza, una vez más, se hizo añicos. La segunda noche Ricardo no durmió. Se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Las ojeras eran surcos profundos en el rostro de un extraño. El poder y la confianza que siempre lo habían definido, se habían evaporado, dejando solo a un padre aterrorizado. La tensión se extendió por toda la mansión. El personal de servicio caminaba de puntillas, susurrando en las esquinas. La casa, antes un hogar, se había convertido en un campo de batalla silencioso, y todos sabían que la guerra estaba a punto de terminar. El fracaso de Ricardo era un espectáculo público.
Beatriz apareció con una carpeta bajo el brazo. Eran los papeles de ingreso del hospital. Los dejó sobre el escritorio de Ricardo con un golpe seco. «Fírmalos», le ordenó. «Mañana a primera hora vendrán a por ella». Se acabó el juego. La frialdad de sus palabras no dejaba lugar a la negociación. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Debía traicionar la frágil esperanza que Elena representaba? ¿O debía arriesgarse a desobedecer a los médicos, a su propia hermana, y quizás perder a Sofía para siempre? La elección era imposible, un dilema que le desgarraba el alma. Se encerró en su despacho, con los papeles mirándolo como una sentencia de muerte. Cogió una foto de Isabel y Sofía, ambas riendo en el jardín. Le había fallado a su esposa. Y ahora, le estaba fallando a su hija. El sentimiento de injusticia era tan abrumador que le costaba respirar. Era la última noche. El plazo se agotaba. Caminó por el pasillo hasta la puerta de Sofía. Escuchó, esperando un milagro, un susurro, cualquier cosa, pero solo había silencio. Un silencio que ahora sonaba a derrota definitiva. Regresó al despacho y se sentó. El peso del mundo sobre sus hombros. Cogió el bolígrafo, su mano temblando ligeramente, miró la línea de puntos donde debía firmar el futuro de su hija. Había perdido. Destapó el bolígrafo. El pequeño clic resonando en la habitación vacía. Acercó la punta al papel, aceptando su fracaso. Pero justo en ese momento, notó algo extraño. La silla junto a la ventana en la habitación de Sofía estaba vacía. Elena no estaba allí. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde se había metido? El pánico le subió por la garganta frío y afilado. Ricardo corrió por el pasillo, con el corazón martilleándole en el pecho. La habitación de Sofía estaba en penumbra, la cama intacta, pero la silla junto a la ventana seguía vacía. Elena se había ido. Había renunciado. Lo había abandonado en la hora más oscura. Recorrió la mansión como un alma en pena, susurrando su nombre en cada habitación vacía. La buscó en la cocina, en la biblioteca, en el salón. Nada. El silencio de la casa le devolvía el eco de su propia desesperación. Beatriz tenía razón. Había sido un necio al confiar en una extraña. Finalmente, una débil luz le llamó la atención. Provenía del fondo del jardín, del viejo invernadero que nadie había vuelto a pisar desde la muerte de Isabel. Un lugar abandonado, lleno de plantas muertas y recuerdos dolorosos. Se acercó con el corazón en un puño, temiendo lo que podría encontrar. Y allí estaba ella. De espaldas, arrodillada en el suelo de baldosas rotas. No estaba huyendo. Estaba rescatando algo. Entre sus manos sostenía una pequeña orquídea, marchita y casi sin vida. Sus hojas eran de un marrón quebradizo, pero en el centro, un diminuto brote verde se aferraba a la existencia. Elena la trataba con una delicadeza que Ricardo nunca había visto. Limpiaba sus hojas con un paño húmedo, susurrándole palabras que él no podía oír. La escena era tan extraña, tan ilógica, que lo dejó sin aliento. No entendía qué estaba pasando, pero por primera vez en meses, el nudo en su estómago se aflojó un poco. Regresó a la casa justo cuando Elena entraba por la puerta trasera, con la pequeña planta en sus manos como si fuera un tesoro. Beatriz la interceptó en el vestíbulo, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Se puede saber qué es esto? ¿Ahora te dedicas a la jardinería mientras mi sobrina se muere de hambre? Elena no respondió. Pasó a su lado con una calma serena y subió las escaleras. Entró en la habitación de Sofía y colocó la maceta en la mesilla de noche, junto a la cama de la niña. Luego se sentó en su silla de siempre, como si nada hubiera pasado. Sofía ni siquiera se movió. Ricardo se quedó paralizado, atrapado entre la lógica aplastante de su hermana y la extraña paz que emanaba de aquella mujer. No sabía qué creer ni qué hacer. Debía firmar los papeles y poner fin a esa locura, o debía darle una última oportunidad a ese método inexplicable. Nos gustaría saber qué harías tú en su lugar. Dale a me gusta y déjanos tu opinión en los comentarios. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. No firmaría nada. No todavía. Se sentó junto a su hermana frente al monitor de la cámara de seguridad que habían instalado en la habitación de Sofía. Vamos a ver tu milagro, le dijo Beatriz con sarcasmo. La imagen en la pantalla mostraba a Elena, a Sofía y a una pequeña planta moribunda. El tiempo pasaba, lento y agónico. No ocurría nada.
Beatriz sonreía con suficiencia, segura de su victoria. Ricardo sentía cómo la última pizca de esperanza se le escapaba entre los dedos. Pero entonces, Elena se inclinó hacia la orquídea y empezó a hablarle. Y lo que sucedió a continuación, cambiaría sus vidas para siempre. A través del monitor, la imagen granulada mostraba un cuadro de quietud casi fúnebre. Elena, sentada en su silla, Sofía, inmóvil en su cama, y entre ellas, la pequeña orquídea marchita. Beatriz soltó un suspiro de impaciencia, a punto de pronunciar el veredicto final. Ricardo a su lado, sentía el frío del acero del bolígrafo en su mano, un recordatorio de la rendición que estaba a punto de firmar. Pero entonces, algo se movió. Elena se levantó, no hacia la niña, sino hacia la planta. Cogió un pequeño pulverizador, y roció con delicadeza las hojas secas. El micrófono de la cámara, sensible al más mínimo sonido, captó su voz, un susurro suave que llenó la sala de vigilancia. Tu mamá te querría fuerte, le decía a la planta. Necesitas un poco de agua y un poco de sol para volver a florecer, igual que algunas niñas que conozco. Un parpadeo. En la cama, la cabeza de Sofía se levantó lentamente, como si despertara de un largo sueño. Sus ojos, vacíos durante meses, se fijaron en Elena. Ricardo se inclinó hacia la pantalla, con el corazón detenido en el pecho. Beatriz, a su lado, se quedó muda, su sarcasmo desvanecido en el aire. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando. Y entonces, rompiendo un silencio que había durado una eternidad, una voz frágil y apenas audible susurró una sola palabra: agua. El sonido, casi imperceptible, golpeó a Ricardo con la fuerza de una ola. El control que había mantenido durante 6 meses se hizo añicos. Se derrumbó en el sofá, no llorando, sino sollozando, con el cuerpo sacudido por un alivio tan profundo que dolía. La tensión, el miedo y la impotencia se desbordaron en un torrente imparable. Beatriz se quedó petrificada, con el rostro pálido. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un surco en su maquillaje impecable. Luego otra. La dura coraza de pragmatismo se resquebrajó, y por primera vez, vio la verdad. No era la disciplina lo que Sofía necesitaba. Era la vida llamando a la vida. En la pantalla Elena simplemente se giró hacia Sofía y le dedicó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa palabra todo el tiempo. La niña la miraba fijamente, con una nueva luz en sus ojos, una chispa que todos creían extinguida para siempre. Ricardo levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y sus ojos se encontraron con los de su hermana. No se dijeron nada, no hacía falta. En el silencio de aquella noche, un padre había recuperado la esperanza, y una tía había aprendido lo que significaba el amor. Aquella única palabra fue el ancla que trajo a Sofía de vuelta al mundo. Los días que siguieron no fueron de milagros repentinos, sino de pequeños pasos, tan frágiles y hermosos como el brote de la orquídea. La niña empezó a ayudar a Elena a cuidar la planta. Juntas le cambiaban la tierra y medían el agua con una precisión de cirujano. Un mediodía, Elena preparó un caldo ligero. Esto es un té especial para las raíces, le dijo a la flor. Sofía observaba, fascinada. Después, Elena sirvió un poco en una taza pequeña. ¿Quieres probar? La niña asintió, y por primera vez en meses, bebió algo que no era agua. El sabor de la vida volvía a sus labios, sorbo a sorbo. El silencio de la mansión se retiró como una marea. Primero fue reemplazado por los susurros entre Elena y Sofía en el invernadero, luego por el sonido de la niña tarareando una canción, y finalmente, por la explosión de una risa que Ricardo creía haber perdido para siempre. La casa volvía a respirar. Ricardo también cambió, delegó las reuniones urgentes y apagó el móvil durante horas. Descubrió que el plano más importante no era el de un rascacielos, sino el mapa del mundo interior de su hija. Aprendió a sentarse en el suelo, y simplemente estar, sin ofrecer soluciones, solo presencia. Una tarde, Beatriz lo encontró en el jardín, observando a Sofía y a Elena plantar nuevas semillas. Se acercó con una humildad que Ricardo nunca le había visto. Me equivoqué, dijo, con la voz rota. Estaba tan obsesionada con arreglarla que no vi que solo necesitaba florecer. Su disculpa fue silenciosa, pero sanó una herida profunda entre los dos hermanos.
Cuando Ricardo le ofreció a Elena un cheque con una cifra que podría cambiarle la vida, ella lo rechazó con una sonrisa amable. «Mi pago es este», dijo, señalando a Sofía, que corría tras una mariposa. «Solo le pido una cosa, si es posible. Quedarme». Ricardo no contrató a una empleada, sino que acogió a un miembro de su familia. Un año después, el invernadero era un paraíso de colores. Orquídeas de todas las formas y tamaños colgaban del techo y llenaban las mesas, un monumento a la paciencia y al cuidado. Sofía, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, regaba las flores con una pequeña regadera, su risa mezclándose con el sonido del agua. Ricardo las observaba desde la puerta, con una paz que el dinero jamás podría comprar. Había aprendido que la mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver la vida renacer en una flor marchita y en los ojos de su hija. Una lección que nos recuerda el verdadero valor de las cosas. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que llegue a más personas. Elena se giró y le sonrió, mientras Sofía corría hacia su padre y le entregaba una orquídea blanca, perfecta, que acababa de abrir sus pétalos. Ricardo la tomó, sintiendo la suavidad de la flor contra su piel. Porque a veces, para sanar un alma, solo hay que enseñarle a cuidar de otra.